parte bastante apoyado en lo clínico, el seguimiento, básicamente los dos tratamientos que existen, pero sobre todo enfocados en lo que es la tomografía, para qué la solicitamos, cómo se realiza y sobre todo saber cómo se mide y se utiliza. Sabemos que el aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de la aorta de más de 3 centímetros de diámetro que afecta a la totalidad de la pared. Es una patología muy frecuente en mayores de 65 años, infrecuente en los de 60. La mayoría de las veces es de origen aterosclerótico, también hay otras etiologías y es una patología que evoluciona hacia la expansión. Los factores de riesgo, como todos ya saben, siempre los hombres, la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, la diabetes, se asocian con enfermedad de cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica y antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal. La presentación clínica, ya ustedes saben, la mayoría de las veces, y sí, casi siempre, son asintomáticos hasta la ruptura. Raramente hay un dolor abdominal, dolor de espalda, pero bueno, hay que tener en cuenta cuando aparecen estos dolores y que indican una complicación, una expansión, que algo está sucediendo. Los otros síntomas pueden ser el embolismo a las extremidades inferiores, porque estos aneurismas acumulan trombo en sus paredes, y el aneurisma de aorta abdominal roto es la tríada de dolor abdominal o dolor de espalda, hipotensión y masa pulsátil a nivel del abdomen. Ayer, tuvimos un caso derivado de la zona, en el cual el paciente en la noche tuvo un dolor abdominal bajo y se palpó una masa que le había crecido, fue derivado con el diagnóstico de sospecha de un aneurisma de aorta abdominal complicado. Realmente lo confirmamos, tenía una expansión de su aneurisma de cual ya se conocía, pero que realmente había aumentado muchísimo en volumen. Estos pacientes tienen una alta mortalidad, como ustedes ya saben, rápidamente hay que actuar. Para seguir con el diagnóstico inicial, tenemos el examen físico, placa de tórax, la ecografía abdominal y también contamos con la angio-TC, angioresonancia y angiografía. El control evolutivo lo hacemos con también ecografía, la angio-TC y la angioresonancia. Vamos a ir viendo cuáles son más específicos que otros. La ecografía de corazón, la ecografía abdominal se recomienda en todo paciente mayor de 65 años para buscar detectar. Esto es realizar un screening. Sabemos que los aneurismas son asintomáticos, debemos buscarlos y que es el primer método con la ecografía. Es un método válido, rápido, económico, seguro, tiene una alta sensibilidad. Fíjense que alcanza un 12% en los pacientes mayores de 65 años, las guías hablan entre 8 y 12%. En pacientes especialmente con factores de riesgo tenemos que buscarlo. La ecografía no nos permite realizar una visualización correcta de las arterias ilíacas, es operador dependiente y 2 o 3% de los pacientes no se pueden obtener imágenes por dificultades técnicas. Los estudios de imágenes para el diagnóstico pueden ser la angio-TC o la angioresonancia. La mejor definición del aneurisma lo da la angio-TC, tiene una mejor imagen suprarrenal, podemos detectar otras patologías abdominales y sobre todo las estructuras vasculares visibles como son las arterias renales o las arterias ilíacas. La evolución, como ya dijimos al principio, es hacia la dilatación y la ruptura. Fíjense, los aneurismas menores de 4 centímetros prácticamente no se rompen, los entre 4 y 5 centímetros tienen entre 1 y 7% de ruptura, los mayores de 5 entre 25 y 40% a los 5 años. La progresión en 0,5 centímetros en los 6 meses predice la ruptura del aneurisma. La ruptura constituye la 10ª causa de la muerte en los mayores de 55 años y la mortalidad
está entre el 30 y el 90% de los que se rompen. Otras complicaciones, hay ruptura hacia las venas cava, venas renales, hacia el duodeno. El riesgo de la ruptura, fíjese que crece de acuerdo al tamaño del aneurisma, rápidamente, todos van creciendo. Un poquito el seguimiento, cómo debemos hacerlo. El diámetro aórtico menor de 3 centímetros, no necesitamos hacerle más nada, ningún tipo de seguimiento. El aneurisma entre 3 y 4 centímetros debe recibir una ecografía anual. El aneurisma entre 4 a 4,5, una ecografía cada 6 meses. Debemos vigilarlo cada vez en forma más cercana, y los aneurismas mayores de 4,5 deben tener la indicación de una derivación a un especialista vascular para ir solicitando todos los estudios de mayor precisión. El tratamiento en los agudos, en los pacientes sintomáticos, complicados, o en los pacientes que se encuentran en hombres mayores a 55 milímetros o en mujeres con aneurismas mayores a 50 milímetros. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, una es la cirugía, la cual tiene una mortalidad perioperatoria de 2,7 a 5,6%. Esto incluye pacientes que presentan infarto, ACV, infecciones, insuficiencia respiratoria, RM asistida, pacientes que terminan en diálisis. Tienen una alta mortalidad estos pacientes que llegan con aneurisma roto y van a cirugía convencional. Es muy alta la mortalidad, y la morbilidad significativa luego de la cirugía es bastante importante, son varias semanas, en comparación con el tratamiento con endoprótesis. El IVAR tiene una mortalidad prácticamente muy baja, de 1 a un 2,4%. Puede tener una menor mortalidad que la cirugía en los aneurismas rotos, y la recuperación es muy rápida. El tratamiento con IVAR, para los que no están familiarizados, paciente con aneurisma de aorta abdominal, se le termina poniendo un graf para excluir el aneurisma y así disminuir las posibilidades de ruptura. En cuanto a la valoración del aneurisma de aorta abdominal, sabemos que, como habíamos dicho, teníamos la angio-TC, la angioresonancia y la angiografía. La angiografía tiene sus inconvenientes. Los pacientes que presentan tortuosidad de vasos no están bien dimensionados en imágenes 2D. Provee información únicamente del lumen, no vemos la pared ni el trombo, y con catéteres pigtail marcados no siempre siguen el eje real del vaso, claramente se ve acá. Entonces no es un buen método para la valoración del aneurisma. ¿Qué debemos hacer? Siempre angio-TC multislice, que nos permite poder tomar diámetros y largo de las arterias, la presencia de trombos y calcio, la permeabilidad de las arterias mesentéricas, permeabilidad de arterias ilíacas, renales, lumbares, presencia de arterias renales accesorias, angulaciones de las arterias ilíacas, la bifurcación aórtica y el eje aórtico. Vamos a ir viendo para qué nos sirve todo esto, para qué necesitamos tener todas estas medidas, para qué necesitamos planificar. La variedad de tipos de aneurismas son muchos, por eso necesitamos una gran variedad de materiales que puedan ser aceptados por cada paciente en particular. Entonces debemos evaluar si el aneurisma es apto para IVAR, elegir el dispositivo y las medidas que vamos a utilizar y determinar cuál va a ser nuestra estrategia de implante. El proceso de planificación tiene varios pasos y es importante, hay que evaluar la evaluación de las imágenes, evaluar las condiciones del implante, los accesos, angulaciones, calcio, trombo, la estrategia de implante también con previsión de problemas y saber cuáles van a ser sus soluciones, una creación de un modelo y esquema de anatomía del aneurisma. Esto es hacérselo básicamente un dibujo de lo que uno está viendo en la tomografía y saber planificar
cuáles van a ser sus accesos, cuál va a ser la forma de ingreso y si hay que realizar alguna oclusión de algunos vasos que nos puedan llegar a complicar, saber que tenemos zonas tortuosas, saber que tenemos zonas con calcio o con trombo. Determinación de tipo de dispositivos y medidas, como vimos, es infinita la cantidad de posibilidades de endoprótesis y materiales que tenemos, entonces hay que saber qué dispositivo va a ir. La idea es no utilizar todos los dispositivos, familiarizarse con alguno y saber cuáles son los que mejor andan con cada paciente. Definir los elementos de accesos necesarios, los accesorios necesarios que vamos a utilizar, cuerdas, catéteres, balones, stem, placa, oclusores. Esto es un proceso de planificación, no pretendo que se vayan sabiendo cómo planificarlo, pero sí por qué debemos pedir una tomografía. ¿Y por qué? Porque acá están son las medidas que nosotros necesitamos y le transmitimos a quien vaya a hacer el procedimiento, saber cuáles son los diámetros, las longitudes. Vemos en este caso, este es un diagrama donde vemos las arterias renales, este es el cuello proximal y este es el aneurisma, ambas ramas ilíacas. Vemos que el cuello proximal tiene una longitud y tiene diámetros. Los diámetros dentro del cuello proximal pueden ser variables, ya vamos a ver los diferentes tipos de cuello, cómo son y cómo debemos medirlos. Saber que el cuello comienza en la renal más baja y finaliza cuando comienza la dilatación aneurismática. Saber la distancia que tenemos desde la arteria renal más baja hasta la bifurcación ilíaca, vendría a ser el cuello distal. Esta longitud es importante para saber qué extensión de prótesis necesitamos. Saber medir básicamente, la tomografía nos da la precisión de qué diámetro tiene nuestro aneurisma, saber la cantidad de trombo que tenemos, que nos permita dar una luz suficiente como para que podamos pasar el cuerpo y las ramas de la endoprótesis. Tenemos las ramas ilíacas, como les dijimos, donde vamos a tener el landing de las ramas ilíacas. Necesitamos conocer sus diámetros, sus longitudes, sus tortuosidades, sus calcificaciones. Todo esto nos va a permitir poder tener un mejor resultado en el IVAR. El cuello proximal es la llave de la endoprótesis, es lo que nos va a terminar definiendo si ese paciente es quirúrgico o si puede ir a un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Qué forma tiene ese cuello? El largo necesario para la endoprótesis, sabemos que son cuellos de 10 milímetros, se pueden hacer con menos, pero bueno, son indicaciones off-label o endoprótesis específicas en este caso. Tiene trombo ese cuello. Tenemos que ver las calcificaciones que tenga ese cuello, identificación de arterias renales, que hayan accesorias, que hayan polares, saber identificar cuál es la arteria renal más baja. Tiene diámetros aptos para el IVAR, se pueden tratar cuellos entre 18 y 32 milímetros de diámetro. ¿Qué angulación tiene? No tienen que ser cuellos muy angulados. Lo máximo son 60 grados. ¿Se pueden hacer más? Sí, estaríamos un off-label, pero también tenemos prótesis que se adaptan a esto. Acá, como les muestro, diferentes tipos de cuello. No son siempre rectos que nos permiten una buena apoyo de la endoprótesis. A veces son cónicos, fíjense, con una base inferior más grande, a veces son en barril, tipo pelota, cónicos invertidos, con una base más amplia en la parte superior, irregulares o en reloj de arena. La medición de los diámetros siempre lo debemos hacer de pared a pared, o sea, de adventicia a adventicia. No debemos medir la luz para definir el diámetro máximo del aneurisma, sino es desde afuera hacia afuera. Esto cuando lo podemos medir en cortes ortogonales, que nos permita la computadora poder estar en los dos ejes y definir bien
cuál es el mejor corte. Cuando no tenemos esa posibilidad y tenemos solamente los cortes axiales, esta es la forma incorrecta. Fíjense que esto está cortado como un salame, como para aumentar la superficie, y está medido de extremo a extremo mayor y debe medirse de esta manera. Son los cortes, de esta manera es la forma correcta de medirlo. ¿Cómo medir los diferentes cuellos? Eso en un cuello que era recto, que no tenía problemas, pero cuando tenemos estos cuellos que son cónicos o en barril, debemos sacar siempre tres medidas, una inmediatamente por debajo de las renales, en sector medio y en sector distal. Esto se saca un promedio, y para pensar en qué dispositivo yo voy a tener que colocar acá, tenemos que sobredimensionarlo un 10, un 20%, y me va a decir que yo en este sector tengo que poner un graf de 28 milímetros de diámetro. Lo mismo hacemos en estos en forma de barril, también un promedio, y a eso mismo le sumamos un poquito más de un 10, un 20%, sobreestimamos, y sería un graf de 23 a 25 milímetros. La medición del cuello proximal es fácil cuando es longitudinal, es recto, no tenemos problemas. Cuando ya tiene angulaciones podemos tomar algunas herramientas que tienen los dispositivos para ver las imágenes, como pueden ser en cualquier notebook que ustedes tengan. Algún visualizador nos permite estas herramientas, pero cuando no tenemos este tipo de herramientas, en los cortes axiales, en el crudo, uno lo que puede hacer es la medición del método descendente. La hacemos desde el comienzo del cuello, que es la renal más baja, hasta el comienzo del aneurisma. ¿Y cómo hacemos? Contamos el número de cortes por el espesor de cortes. Eso nos va a dar muy cercano al valor real. Cuando es angulado, además, a ese número de cortes por el espesor le sumamos un factor de corrección y estamos acercados. El ángulo del cuello es importante, saber cómo medirlo. Sabemos que los pacientes con más de 60 grados es un cuello adverso, es un cuello hostil. Lo debemos medir siempre con el eje longitudinal de la luz del vaso, y con esta zona, este es el ángulo que nos va a permitir descifrar de cuánto es. En este caso estamos con un ángulo casi en el límite de 58 grados. El aneurisma tiene diámetro adecuado para el tratamiento, como lo habíamos dicho. Los hombres mayores de 55, mujeres mayores de 50 tienen la indicación quirúrgica o de Ibar, y la luz permite la abertura de las dos ramas si es mayor de 18 milímetros. En el cuello distal, fíjense, este es el sector distal, tenemos que pasar dos ramas de la endoprótesis por esta zona. Entonces lo que yo necesito es tener una luz mínima de 18 milímetros. Lo otro que, como lo habíamos visto en el primer esquema, la medición desde las arterias renales hasta la bifurcación. En estos casos utilizamos herramientas que nos permite el software, pero también lo podemos hacer en los cortes axiales teniendo en cuenta el método descendente. Siempre debe hacerse esto en reconstrucciones coronales. Las arterias ilíacas, que es donde van a aterrizar las ramas de nuestra endoprótesis, es la zona de anclaje distal de la endoprótesis. Tenemos que medir los diámetros, pueden tratarse de ilíacas de 8 a 22 milímetros, esto es lo que nos permiten las endoprótesis. Si no, ya tendríamos que estar hablando de otro tipo de estrategias. Medir las longitudes para saber qué largo tenemos desde la arteria renal hasta la bifurcación y de la bifurcación hasta la hipogástrica. Eso nos va a dar la distancia y la cantidad de milímetros de endoprótesis que vamos a necesitar. Tenemos que saber que estas ilíacas están aneurismáticas, son tortuosas, tienen estenosis, están calcificadas. Toda esa información nos aporta la tomografía. Las arterias ilíacas externas y femorales, también las mismas mediciones de diámetros, saber si son
elongadas, son tortuosas, fíjense cómo estas pueden tener obstrucciones, pueden tener calcificaciones, entonces saber que esas obstrucciones, si tienen un diámetro menor de 7 milímetros de luz, no vamos a poder pasar con la endoprótesis, que es el diámetro mínimo que podemos pasar el dispositivo, sino vamos a tener que contar con algunos otro tipo de herramientas como para poder avanzar la endoprótesis hasta la aorta. Lo otro es, una vez elegido el dispositivo, implantado, debemos saber cómo va a ser el seguimiento. El seguimiento, yo acá les propongo, puede ser al mes, los 6 meses, al año, pero esto es bastante personalizado, saber cómo finalizó ese implante de endoprótesis. Si uno está tranquilo, no viendo leak, puede extender las indicaciones. Si sabe que quedó con alguna duda, alguna filtración, puede hacerse una tomografía antes del alta. Eso es bastante artesanal. Saber en el seguimiento si tuvo crecimiento ese saco, si hay una reducción, si hay presencia de endolix, si hay migración del dispositivo, si hay fatiga de materiales. El agrandamiento o endotensión del saco está asociado a ruptura del saco, a endolic, se detecta por tomografía, y la endotensión es el aumento del saco sin endolic. Los achicamientos, vemos que en el seguimiento muchos pacientes vienen con aneurisma que han disminuido sus diámetros. Puede existir en este caso una despresurización del saco aneurismático, más frecuente en las prótesis de Dacron. Puede haber incluso en presencia de endolic, y el mayor riesgo son los acodamientos o la trombosis. Nosotros implantamos una endoprótesis en un paciente con una determinada anatomía y meses o años luego empieza a achicarse ese saco, la anatomía va cambiando, la conexión de los módulos de la endoprótesis pueden tener acodamientos, se pueden terminar trombosando las ramas y ahí estamos en riesgo de ruptura nuevamente del aneurisma. Esto es, a ver si nos saquen este es un gráfico donde tenemos los diferentes tipos de endolic. Este es una filtración proximal. El tipo 1 es a partir de esta zona o de esta zona. Tenemos el ingreso de contraste, por supuesto si entra al saco tiene que salir por algunas de las ramas. El tipo 2 es el flujo retrógrado por las ramas, ingresa por mesentéricas inferiores, arterias polares, hipogástricas, lumbares. El tipo 3 es el defecto del graft o la desconexión de los módulos. Como les dije recién, puede pasar después de muchos años que se desconecten los módulos y haya una filtración hacia el saco aneurismático porque los módulos se desconectaron. Entonces aparece nuevamente la filtración con salida por vasos colaterales. El tipo 4 es muy corto, no tiene muchos días de duración, es por la porosidad del tejido que al momento del implante, y eso rápidamente desaparece. Es raro verlo luego de mucho tiempo. Los endolic, bueno, tenemos los endolic temprano. Esto es a causa de un error de cálculo de las mediciones preoperatorias, por un despliegue incompleto del dispositivo. Puede aparecer entre los intersticios de la endoprótesis, un sellamiento incompleto entre conexiones de segmento de un sistema modular. Los endolic tardíos, bueno, por interposición de trombo entre el dispositivo y la arteria. Luego de mucho tiempo ese trombo puede disminuir y ahí tenemos una filtración, fatiga de materiales que puede aparecer por fractura del stem, la dilatación de los cuellos, un flujo retrógrado desde ramos colaterales o el remodelamiento luego del acortamiento del aneurisma, como ya lo dijimos, la migración y la desconexión. El tipo 1 puede ser, como dijimos, es proximal y distal. Tenemos en este caso un endolic tipo 1, rama
rama ilíaca y vemos que esta filtración viene desde el sector proximal, la vemos en esta zona que se extiende hasta el sector distal y tenía una salida por debajo por lumbares. El tipo 2 sabemos que es el ingreso a través de las colaterales, en este caso tenemos por mesentérica inferior, ingresa por mesentérica inferior, sale por lumbares, en este caso es el mismo, se ve tanto acá como acá. El tipo 3 es por desconexión de módulos, como ya dijimos, vemos en este caso un gran aneurisma acá con trombo, hematoma complicado, hubo una desconexión en esta de las ramas, sangre por fuera, esta se mantiene indemne, pero realmente hizo un gran sangrado y se ve en la otra imagen también. En resumen, es una patología frecuente, luego de los 65 años se debe realizar screening para detectarla, el seguimiento hasta el tratamiento, los hombres se tratan a partir de los 55 milímetros, las mujeres a partir de los 50 milímetros. Los dos tratamientos que existen hoy en día es la cirugía y el IVAR. El IVAR le ganó mucho territorio a la cirugía porque es un procedimiento mínimamente invasivo, los pacientes rápidamente se externan, tienen mejor mortalidad perioperatoria, pero bueno, estamos en un momento en el cual estamos viendo que a largo plazo los pacientes con cirugías han tenido un pequeño beneficio y esto también se está demostrando en las guías, ya en las NICE en Inglaterra, en el borrador sugiere que todo es cirugía y VAR en algunas, así que vamos a ir viendo cómo aparece. Sabemos que tenemos dispositivos nuevos y que están mejorando. La evaluación pre y post IVAR siempre con angio-TC multi-slice. La medición debe ser de adventicia a adventicia. La llave siempre para colocar una endoprótesis es el cuello proximal. La evaluación de los diámetros, longitudes, ángulos y calcificaciones y trombos es por tomografía. La planificación de la intervención siempre con tomografía y el seguimiento posterior del IVAR es anual y personalizado. Eso es todo.